Espero que puedan estar todos bien, con la gracia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nuestro Dios Trino, a quien servimos y a quien adoramos. Bueno, mis hermanos, ya habiendo orado, ya habiendo, cierto, adorado y exaltado el nombre del Señor, quiero invitarle a que ustedes puedan abrir sus Biblias, específicamente en la epístola que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de los Corintios, específicamente en el capítulo 15, verso 1, por favor. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 1. Pero antes de comenzar, mis hermanos, yo quisiese llevarte a reflexionar un poco y quiero preguntarte directamente, ¿qué es el Evangelio para ti? ¿Qué es el Evangelio para mí? ¿Qué es el Evangelio para nosotros como iglesia? ¿Por qué hago esa pregunta, mis hermanos? Porque depende de lo que el Evangelio sea para ti, va a ser el valor que tú le des a Cristo. Porque Cristo es el Evangelio verdadero. Cristo es la buena noticia. Que el Padre dio a su Hijo, ¿cierto?, por los pecadores, para que nosotros podamos ser justificados en Él. ¿Y por qué hago esta pregunta, mis hermanos? Porque por lo general, hoy existe una gran apatía en cuanto a lo que es el Evangelio de Cristo. Por lo general, muy pocas veces, ¿cierto?, se le pone atención si realmente lo que se nos enseña es la correcta palabra del Señor o no lo es. A nadie le preocupa saber si lo que se predica es verdad o es mentira. Estamos en una era, ¿cierto?, donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno, y ahí empieza a haber cierta incongruencia. Un sermón viene a ser simplemente un sermón, sin importar su tema o su contenido. Pero mientras sea más corto, mucho mejor. Esa es la realidad. Y cuando hablo de un sermón, bueno, la palabra sermón por lo general se utiliza solo en el contexto eclesiástico, porque como definición tiene que es un discurso religioso. Eso es lo que es un sermón, un discurso religioso. Entonces, por lo general siempre estamos familiarizados con lo que es el sermón, pero muchas veces ignoramos su contenido. Y es por esa razón, mis hermanos, que yo quisiese que meditáramos por un momento en lo que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corintios. Él dice, yo leeré la LBLA, que es la versión de las Américas, que dice, ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. En pocas palabras, mis hermanos, acá tenemos una síntesis o una condensación de lo que es el Evangelio de Cristo Jesús, la buena noticia para el pecador, la buena noticia para nosotros. Y esto resume, mis hermanos, todo, absolutamente todo el corazón del apóstol Pablo, lo que se conoce como el pensamiento paulino, que Cristo murió por los pecadores y que resucitó al tercer día, que conforme a lo que dicen las Escrituras. Eso es la médula del corazón o el conocimiento o la teología del apóstol Pablo. ¿Y por qué digo esto, mis hermanos? Porque hoy en día, en la actualidad,
Hay un buffet de doctrinas para todo tipo de oyente. Existe un buffet de pensamiento, de doctrina para las personas. O como bien se conoce, existe un falso maestro para cada falso hermano. Hasta el punto, mis hermanos, que muchos líderes en la actualidad prefieren callar verdades bíblicas que no debiesen ser negociables en la iglesia para comodidad de sus miembros. Esa es una realidad en la actualidad que se vive. El tema es no ofender a nadie, el tema es que nosotros no nos ofendamos, aunque Dios sea el ofendido. Y esa es la realidad. Tenemos un evangelio diluido, un evangelio adulterado, un evangelio disfrazado, un evangelio moderno para cada consumidor de la fe. Alguien dijo una vez, mis hermanos, que el diablo pone todo su empeño para detener el avance del evangelio. Y si no puede detenerlo, para cambiarlo. Y si no puede cambiarlo, para mezclarlo. Y si no puede mezclarlo, para reinterpretarlo. Y si no puede reinterpretarlo, para diluirlo. Y si no puede diluirlo, para distraernos y entretenernos en otras cosas, de manera que nosotros no le pongamos mucha atención al Evangelio de Cristo Jesús. Porque el Evangelio de Cristo Jesús es el que salva al pecador. Hasta el punto, mis hermanos, que hoy en día tenemos mucho del Evangelio, o conocido como pragmatismo, el Evangelio pragmático, un Evangelio práctico en cuanto a lo que se enseña. El mensaje es visto como una guía para conseguir ciertos beneficios. Mientras tú te mantengas en una línea, no debiese por qué pasarte nada, ignorando que en el mundo tendréis aflicciones. Ven a Cristo y tu matrimonio se arreglará. Ven a Cristo y tus hijos comenzarán a ser muy diferentes. Mensajes de cómo conquistar la depresión. Mensajes de cómo conquistar la ansiedad. Mensajes de cómo disfrutar la plenitud de tu matrimonio son los temas que muchas veces hoy las iglesias tratan. Pragmatismo. En pocas palabras, mis hermanos, amadas iglesias, si los métodos sirven, eso funciona, eso es verdad y eso es real. El problema es que para muchos la verdad en la actualidad es relativa. Está sujeta a lo que hoy día yo puedo sentir o puedo expresar, aunque difiera de lo que mi hermano o los líderes puedan ellos tener como verdad. Total, mi verdad está sujeta a la experiencia, a lo que yo puedo sentir, a lo que yo puedo expresar, a lo que yo puedo creer, a lo que el hermano le funcionó. Una verdad relativa, pero la verdad siempre ha sido una sola y es universal y no cambia, siempre ha sido la misma. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, mis hermanos, eso es lo que proclama la Escritura, una verdad completamente absoluta. Que Dios hizo al hombre recto y el hombre se desvió a su propio deseo, inclinación de su corazón. Esa es la única verdad, mis hermanos. Dios creó un hombre sin pecado, sin mancha, un hombre completamente mutable, que prefirió, ¿cierto?, obedecer su deseo, su instinto, su corazón, y termina muriendo en delitos y pecados. Y Dios trae, ¿cierto?, una promesa de redención por medio de la
mujer en el evangelio, en el propio evangelio de Génesis 3:15, ¿cierto? Cuando hace esa promesa que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Entonces, mis hermanos, es increíble cómo este evangelio pragmático ha ignorado las cuatro prioridades esenciales de la iglesia primera o de la iglesia del primer siglo. Como bien lo muestra en Hechos capítulo 2, verso 42, se nos habla ahí, en ese pasaje, que la iglesia se dedicaba netamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión fraternal, al partimiento del pan y a la oración. A tal punto, mis hermanos, que hoy en día la doctrina de la sustitución de Cristo no aparece por ningún lado. Ha menguado bastante lo que es la proclamación de la sustitución de Cristo por el pecador. Luego tenemos el famoso evangelio de la prosperidad, donde las buenas nuevas, donde la buena noticia consiste en la abundancia material que el hombre puede obtener, su bienestar económico por medio del pacto. Pero no hablo del pacto teológico bíblico sustancial. Hablo de ese pacto donde en cierto punto, si tú le das algo a nuestro soberano Dios, Él tiene que verse en la obligación de acudir y darte y retribuirte por el simple hecho que tú le estás dando. Y eso es una irreverencia. Dicho evangelio, dicho mensaje, dicha cosmovisión no trae convicción de pecado. Un evangelio completamente diluido, liviano, un movimiento donde solamente prosperan sus líderes, un evangelio predicado netamente por ganancia deshonesta. Y esa es la realidad, donde sus principales exponentes de la red televisiva del evangelio de la prosperidad vienen a ser el señor Kenneth Copeland, Ana Méndez, Ronnie Chávez, Guillermo Maldonado, Cash Luna, Joel Austin y el famosísimo canal Enlace, donde exponen la ley de la siembra y la cosecha. Si tú le das a Dios, Dios te dará. El problema es que tú ya no estás dando por amor, mis hermanos, sino que tú estás dando por lo que te pueden dar. De ahí es donde se ha probado nuestro corazón. Tú estás dando porque algo a cambio vas a recibir. No estás dando porque eres despojado de tus bienes. Y esta es una plaga, mis hermanos, que ha manchado el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No exalta la gloria de Cristo por medio del mensaje. Dentro del movimiento de la prosperidad también tenemos el movimiento de la fe. Háblalo, proclámalo, recíbelo. Las palabras dicen que son un recipiente que contiene la sustancia de la fe. ¿Y de dónde viene todo esto, mis hermanos? Claramente todo tiene una raíz. Y es que la traducción de la Reina Valera de 1909 traduce el pasaje de Hebreos capítulo 11, verso 1, de la siguiente manera. Dice, es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Como dice nuestro pasaje, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero la Reina Valera de 1909 traduce la certeza como la sustancia. Bueno, lamentablemente, mis hermanos, ese error de traducción ha producido grandes problemas, dándole cabida y nacimiento a este movimiento de la declaración positiva.
este movimiento que postula y dice, si usted habla palabras de fe que contienen la sustancia, usted activa el lado positivo de la fuerza. Si usted habla palabras de temor, activa el lado negativo de la fuerza. Bueno, eso se conoce en el mundo científico como metafísica, como la ley de la atracción, que de bíblico no tiene nada, mis hermanos. No tiene nada. Benny Hinn, uno de los principales exponentes, dice, de la misma manera que tú activas tu fe para un milagro físico, tú activas tu fe para un milagro financiero. Cuando tú quieres un milagro físico, tú tienes que mover tus brazos, tus piernas, lo que sea. Jesús vio un día a un hombre con una mano lisiada. Él le dijo, estírala, ¿ok? ¿Cómo obtenemos un milagro financiero? Dando, dice Benny Hinn. Eso activa nuestra fe. Eso suelta nuestra fe. Cada vez que yo pongo mi diezmo o una ofrenda, yo digo, gracias por mi cosecha, audiblemente, yo lo digo, gracias por mi cosecha. Basta, mis hermanos. Basta. Bien dice el profeta Jeremías, inspirado por el Espíritu de Dios, Jeremías 23, dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? No estamos en una generación muy diferente a la de Jeremías, o a un contexto muy diferente. No estamos en un contexto muy diferente. Él dice, ¿hasta cuándo? Dice Jeremías, ¿qué hay en el corazón de los profetas que profetizan la mentira, de los profetas que proclaman el engaño de su corazón? Pero muchas veces el corazón de nosotros va persiguiendo dicha enseñanza, dicha novedad. Cuídate, hermano. Cuida tu corazón de malas enseñanzas. Jeremías continúa y dice, el profeta que tenga un sueño, que cuente el sueño, que lo cuente. Pero el que tenga mi palabra, que hable mi palabra con fidelidad, pregunta Jeremías, ¿qué tiene que ver la paja con el grano? Declara el Señor. La palabra, el evangelio, es el grano y todo lo demás es paja, mis hermanos. Paja que será consumida por el fuego. Por otro lado, tenemos también un evangelio que proclama la autoestima. Tú eres hijo del rey. Tú estás para grandes cosas. Tú mereces lo mejor, hijo del rey. Tú no estás para pequeñeces. ¿Qué es eso, mis hermanos? ¿Qué es ese tipo de mensaje? ¿Qué es eso que oyen nuestros oídos? Si el único hijo del único rey del universo, cuando vino no tenía dónde recostar su cabeza. Pastores, predicadores, que alimentan la autoestima, que entretienen en vez de enseñar, predicar, que hacen entretención a los jóvenes en vez de ayudarles a madurar y prepararlos para ver el mundo desde otra perspectiva bíblica. Pastores que sermones tras sermones no ofenden a nadie, solamente ofenden a Dios, temen más a lo que los hombres puedan decirles o quitarles que lo que Dios puede hacer. Antiguamente la pregunta era, ¿cómo te confrontó el mensaje? ¿Qué sacaste del mensaje para tu vida? ¿Qué aplicación trajo la palabra para ti? Pero ahora es, ¿cómo nos gozamos? Cantaron mi canción favorita. Cantaron la canción que me hace sentir bien. Esa es la realidad actualmente en las iglesias, mis hermanos. Sermones vacíos, sermones sin Cristo, sermones sin brújula, sermones
que muchas veces te tienen adormecido, anestesiado, pero que a la hora de la prueba, hermano mío, te derrumbas absolutamente más temprano que tarde. ¿Y dónde radica el problema, mis hermanos? Acompáñenme a Gálatas, capítulo 1, versos 6 y verso 7, por favor. Pablo, hablándole a las iglesias de Galacia, me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, dice Pablo, solo que hay algunos que os perturban y pervierten el evangelio de Cristo. Mis hermanos, lo que hoy nosotros vivimos no es algo nuevo dentro del contexto histórico de la iglesia. No es algo que solamente está pasando hoy en día. En Galacia, como bien hablamos en el texto, se predicó otro evangelio. Un evangelio diferente al cual Pablo había entregado a las iglesias. En Corintio, unos comercializaban con la palabra. En Éfeso, como bien muestra Apocalipsis capítulo 2, habían falsos apóstoles. De hecho, el Señor le dice, ustedes a los que probaban decir apóstoles. En Colosas se enseñaron filosofías humanas. En Filipo había enemigos de la cruz, menciona Pablo. Y en Tesalónica se enseñó que el día del Señor ya había llegado, a lo que llevó a muchos hermanos a caer en una especie de relajo, de aprovechamiento de la iglesia, haciendo sentir un poco más espirituales, esperando el regreso del Señor. Por esa razón Pablo les dice que el que no trabaja, que no coma. Porque pervierten el evangelio. Entonces Pablo les dice a los Corintios, capítulo 15, verso 1, ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Notemos cómo una sola palabra cambia todo el tema de Pablo. Dice, ahora. Ese ahora no se encuentra ahí por casualidad, mis hermanos, o porque Pablo quiso hacer más extensa su carta. No, no. En los primeros capítulos Pablo está tratando ciertos temas de diferente tipo de índole. Habían divisiones, ¿cierto?, dentro de la iglesia. Algunos decían que eran de Apolo, otros que eran de Pablo, otros de Pedro, ¿cierto? Y algunos que querían ser y parecer un poco más espirituales decían ser de Cristo. Había un mal entendimiento, ¿cierto? Un mal uso de los dones dados por el Espíritu. Había una especie de rivalidad dentro de la iglesia. También habían asuntos de inmoralidad, tanto que uno de los miembros estaba con la esposa de su padre. Y la iglesia no hacía nada, la iglesia permitía todas esas prácticas inmorales dentro de la iglesia. Y Pablo, ¿cierto? Pablo le reprende, les exhorta. Bueno, mis hermanos, el problema en la iglesia de Corintio era que sus frutos evidenciaban que Cristo no estaba en ellos. Y es por esa razón que Pablo en la segunda carta les dice que se examinen si realmente estaban ellos en la fe. Entonces, mis hermanos, a raíz de esos problemas, a través también de la ignorancia, ¿cierto?, de la cena del Señor, Pablo se ve en esa necesidad de corregir toda esas prácticas esa enseñanza o esa vida que estaba llevando la iglesia de Corintio. Y entonces les dice, entonces ahora
Ese ahora abre el paso a un tema de suma importancia en la vida de Pablo, que es el Evangelio de Cristo que transforma los corazones, que también debiese ser de mucha importancia para nosotros. Y aunque el contexto, mis hermanos, del pasaje habla de la resurrección, para un mayor entendimiento yo quiero que tú comprendas y me sigas en este pasaje, traducción de la NBI, dice, ahora, hermanos, quiero recordarles quiero recordarles el evangelio que les prediqué. Les traigo un recuerdo, les traigo de memoria el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Bueno, Thomas Adam y Isaac Ambrose decían que Cristo es la suma de toda la Biblia, profetizado, tipificado, prefigurado, expuesto, demostrado, se encuentra en cada página, casi en cada línea, haciendo las escrituras como si fueran los paños que envuelven al niño Jesús. Piensa en Cristo como la propia sustancia, médula, alma y esfera de todas las escrituras. Ese debe ser Cristo para nosotros, la sustancia de nuestra vida, lo que nos mueve, lo que nos sostiene, lo que nos consuela, lo que nos anima. Cristo, el centro de nuestra vida, de nuestra comunión, de nuestro pensamiento. Ahora Pablo, mis hermanos, Pablo es consciente de cómo él llega a la iglesia de Corintios. Pablo sabe, y tú analizas su carta, y Pablo no fue mucho o muy buena la relación que Pablo tuvo con la iglesia en sus inicios. De hecho, a tal punto que en una de sus cartas, Pablo les dice, Corintio, mira con cuán amor os hablo, en pocas palabras, de forma, es como si Pablo les dijera, Corintios, ábranme su corazón. Ábranme el corazón, y Pablo lo muestra y lo refleja en sus cartas. Él dice, la primera carta, capítulo 2, verso 1, dice, cuando fui a vosotros, hermanos, proclamando el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Cristo y este crucificado. Y Pablo, mire cómo menciona y dice, y estuve entre vosotros con debilidad y con temor y con mucho temblor. Pero mire lo que dice Pablo, y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino que con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Mis hermanos, Pablo no era un orador común. Pablo no era un simple orador, un simple predicador, alguien que daba una charla o una cátedra. Pablo era un heraldo, alguien comisionado por Dios, alguien que no tranza su verdad y fiel a su llamado. Ese era el apóstol Pablo. Un hombre fiel a su llamado. Pablo, como predicador, era un heraldo del Cristo crucificado, designado por Dios. Ser un heraldo es totalmente distinto a ser un orador. Un heraldo solo es juzgado por entregar fielmente el mensaje exacto que le ha sido confiado. Él no es responsable de la respuesta de su oyente. Su trabajo más bien consiste en entregar el mensaje, en tanto que el orador es evaluado por la respuesta que logre obtener de sus oyentes. No así el heraldo. Un simple orador es motivado por los resultados, mientras que un heraldo está motivado por el mensaje. Hay que diferenciar dentro de la iglesia un orador de un heraldo, mis hermanos. El heraldo no esperará la aprobación de la audiencia.
no esperará el resultado de lo que entrega. El heraldo era el enviado de parte del rey para enviar las palabras tal cual el rey las quería transmitir, independientemente del resultado que éste produjese en la audiencia. Pero no es un orador o un predicador que está o espera ver quizás el resultado que pueda producir su mensaje. Bueno, eso es lo que afirma el creyente, mis hermanos. La palabra enviada por Dios, independientemente del resultado que podamos recibir. ¿Por qué? Porque el Evangelio de la gloria de Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y no solo por eso, mis hermanos. Verso 2 del capítulo 15, primera carta, dice: por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Mis hermanos, el Evangelio que proclama la vida, la muerte y la resurrección de Cristo es el que nosotros hemos recibido, es el que nos debe mantener firme y es por el cual nosotros somos salvos. Por sí mismo el Evangelio, mis hermanos, nos salva, sino que Dios nos salva en Cristo por medio del Evangelio. No es lo mismo entender el Evangelio y saber el Evangelio que el Evangelio te haya salvado por lo que ha producido en tu corazón. Porque probablemente muchos, y hablo de la Iglesia Universal, muchos saben en qué consiste el Evangelio. Que Cristo se encarnó, murió, fue sepultado y resucitado. Eso es algo simple, entenderlo. Un hombre vino a vivir una vida justa, muere sin pecado, es levantado por el poder de Dios, resucitado, a ser la primicia, ¿cierto?, de los muertos, y en él hay salvación. Eso es algo sumamente simple de entenderlo. Pero eso no causa efecto de transformación y cambio del corazón, mis hermanos. Cuando tú entiendes y comprendes tu deuda con Dios, tu necesidad de un Salvador, tu miseria, y ves a Cristo como tu única solución, como tu única esperanza, ese Evangelio realmente transforma tu vida. Porque Él viene a hacer todo, en todo y por todo. Por eso dice Pablo, a no ser que hayáis creído en vano. Santiago, en su primera carta, capítulo 1, verso 21 y 22, nos dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Ser hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. ¿Es posible creer en vano? Sí, mis hermanos, de todas maneras. ¿Es posible llevar una vida aparentemente cristiana o sin serlo? Sí, mis hermanos. Es posible. Y la palabra está ahí para sostenerlo. Mateo capítulo 13, verso 20 y 21 dice, habla de una persona, ¿cierto?, que se le sembró la semilla en pedregales. Refleja ese tipo de corazón, dice, y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, dice, este es el que oye la palabra, la oye, tal cual la has oído tú. Dice, y enseguida la recibe con gozo. Se goza con la palabra, se goza con el mensaje, pero dice, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que es solo temporal. Y cuando por causa de la misma palabra, esa palabra que recibió con gozo, por causa de esa misma palabra que una vez le trajo gozo, viene aflicción o persecución,
enseguida tropieza y cae. Esa misma palabra que en un tiempo le trajo gozo, abundancia, que participó del don celestial, que trajo refrigerio, cuando esa misma palabra viene a ser causa de persecución para su vida, esa persona cae y tropieza y ahoga la palabra. Por ende, mis hermanos, el Evangelio de Cristo es el que hemos recibido, es el que nos debe mantener firme y por el cual nosotros creemos que somos salvos. Y por eso Pablo continúa, verso 3, dice, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Ahora, mis hermanos, pensemos por un momento, cada uno en su corazón, ¿quién de los que está aquí, pastor, presbítero, hermano, hermana, joven, diácono, puede sentir un corazón y una conciencia limpia delante de Dios? Puede sentir la misma o puede decir las mismas palabras con la convicción de Pablo, yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí. ¿Quién se ha mantenido fiel realmente, con limpia conciencia al mensaje de Cristo? ¿Quién no ha buscado manipular la Escritura quizás para traer a un hermano, una hermana, un familiar, haciendo promesas que probablemente nunca se cumplieron? Porque muchas veces se le trae a las personas como que el Evangelio o la iglesia fuese la solución o la ayuda requerida, cuando realmente la iglesia no ese es el fin de la iglesia. Por ende, después las personas se decepcionan de la iglesia porque se les prometió algo que nunca la Escritura ha avalado. ¿Quién puede sentirse con limpia conciencia sin sentirse acusado de haber adulterado la palabra, de haber suavizado la palabra, de haber mezclado la palabra, de haber diluido la palabra, de haber minimizado la palabra? ¿Quién de nosotros puede sentirse con limpia conciencia? Bueno, creo que esa es una pregunta y una respuesta muy personal que cada uno debiese responderse. ¿Hemos sido capaces de entregarle a los demás el mismo mensaje que proclaman las Escrituras? Bueno, el apóstol Pablo, mis hermanos, es bien claro cuando él menciona a los corintios que él no les entregó algo propio de él, ni mucho menos una doctrina, una enseñanza inventada o acomodada por él. Pablo dice, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Y es evidente, mis hermanos, y muy probable, que cuando Pablo hace mención a estas palabras, tiene en mente el Antiguo Testamento y probablemente tenía en mente el pasaje de Isaías, capítulo 53, verso 4 al verso 6, cuando dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores. Con todo, nosotros le estuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido, mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Y esa es la verdad que proclaman las Escrituras, mis hermanos, que Cristo murió para aplacar la ira de Dios y satisfacer las demandas que nos imponía la ley. Mis hermanos, si Cristo no está en el mensaje, no es evangelio verdadero, porque cualquiera que venga con un evangelio diferente
debe ser considerado un anatema. Y un anatema tiene que ver con una connotación de maldición, de maldito, y por lo general en el primer siglo esa palabra se le denotaba o calificaba a aquellos que entraban a la iglesia a impartir herejías, malditos, a los cuales Pablo llama perros. Esa es la realidad. Un hereje. Pablo es bien claro en qué basa su predicación y la proclamación de este. Él continúa y dice, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, nuevamente conforme a las Escrituras. Mis hermanos, Pablo es consciente que lo que él recibe no es cualquier cosa. No es una simple información rutinaria, ni un simple mensaje, ni mucho menos una invención suya o de los hombres. Mire lo que le dice Pablo a la iglesia de Galacia, capítulo 1, verso 11 y verso 12, dice, pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Cristo. Ahora, tú puedes ver el impacto que causa el evangelio, la centralidad del evangelio en la vida de Pablo cuando él va camino a Damasco. Pablo, el perseguidor de la iglesia, el que dice la escritura que respiraba la muerte de aquellos que proclamaban o hablaban de Jesucristo. Pablo, el Saulo orgulloso, el Saulo celoso de la ley, el fariseo de fariseo, el descendiente de la tribu de Benjamín, el en cuanto a la ley irreprensible y la justicia también, bueno, la justicia propia de él, pero no la de Cristo. Pablo tenía mucho de qué gloriarse, mis hermanos, pero no para con Dios. Y él dice que todo eso lo termina teniendo por basura, basura, basura. ¿Por qué? Porque el hecho de la muerte, de la resurrección de Cristo y de la proclamación fue el centro de la predicación de la iglesia del primer siglo y debiese ser la predicación nuestra en la actualidad. Cristo no puede estar alejado de nuestros sermones. Cristo no puede estar fuera de nuestra iglesia. Entonces lo importante para Pablo era la presentación que hace en el Evangelio, que Cristo murió, que fue sepultado y que resucitó entre los muertos como primicia de los que durmieron. Y eso resume la teología y el corazón de Pablo. Ese es el mensaje que glorifica al Hijo y honra al Padre. Mis amados, tú debes anunciar a Cristo por la siguiente razón. Mira lo que dice Pablo en 2 de Corintios, ya ir concluyendo, en el capítulo 4, verso 3. Y verso 4 dice, y si todavía nuestro evangelio está velado, está escondido, está oculto, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Cristo es la imagen de Dios. Cristo es la imagen del Padre. Y viendo esta gloria, mis hermanos, el mundo viendo esta gloria es la única manera en que el mundo puede ser salvado. Es la única manera en que podemos obtener santidad. Es la única manera en que podemos obtener consuelo y preparación para la gloria eterna. Por lo tanto, consideremos lo que Dios ha dado a conocer acerca de sí mismo en su Hijo, especialmente su sabiduría, amor, bondad, gracia y misericordia. La vida de nuestras almas dependen de la proclamación y la exaltación de Cristo.
Pongamos los ojos en Cristo, mis hermanos, que es el autor y el consumador de nuestra fe. Tú debes predicar a Cristo porque tú recibiste lo mismo que Pablo recibió. Ese es el evangelio que has recibido, el evangelio de Cristo Jesús, el cual te mantiene firme a ti y en el cual tú eres salvo. Te invito a cerrar los ojos.